en el futuro de la paz total y sobre todo el cese bilateral al fuego. Quiero saludar al senador de la República, Ariel Ávila, quien además hace muy poco publicó un libro que nos habla de la realidad de la violencia en Colombia y esos grupos que son generadores de esta realidad a la cual no podemos escapar, pero soñamos con ello. Senador Ariel, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W y feliz año. Juan Pablo, va a seguir la recomendación de Paola hasta el 12 de enero, la primera recomendación. Feliz año a usted, a Paola, a la mesa y a toda la gente que nos escucha y muy amable por su invitación. Bueno, senador, ya vamos a saludar a nuestros otros invitados, pero quiero arrancar con usted. ¿Hay o no hay un riesgo? Además porque usted tiene muy en la cabeza el mapa de la violencia en Colombia y de los violentos. ¿Hay un riesgo al consolidarse este anuncio de cese bilateral al fuego de que unos terceros que no están involucrados en ese cese bilateral quieran aprovechar para meterse por los resquicios a tomar control territorial, a amenazar y amedrentar ciudadanos y civiles, mejor dicho, a hacer lo que no van a hacer quienes están en el cese bilateral al fuego? Silla rápida, el ABCD. Colombia tiene 52 organizaciones criminales y un grupo armado ilegal. Somos el segundo país del mundo con mayor incidencia de crimen organizado. Solo nos gana la República Democrática del Congo. 2. En este momento Colombia tiene 1.122 municipios y más o menos unos 300 municipios muy afectados por estos grupos. Estas 5 estructuras que están firmando acuerdos bilaterales, más o menos muchos operan en el mismo municipio, otros en diferente, pero estamos hablando de unos 180 municipios que se podrían beneficiar casi que de forma inmediata con este cese al fuego bilateral. 3. Sin embargo, hay zonas del país, como el Pacífico Nariñense, donde operan 11, 12 organizaciones criminales y en estas solo están entrando 3 o 4, dependiendo del territorio. De tal forma que el riesgo es muy alto de que existan o violaciones al cese o que se sigan produciendo acciones armadas y que los procesos de verificación sean muy difíciles. En el caso de la zona del Pacífico Nariñense, en el caso del Bajo Cauca antioqueño, en el caso de la frontera entre Colombia y Venezuela, tenemos esa situación. El último tema sobre esto. Aquí lo que se está hablando es un cese al fuego de acciones ofensivas. Es decir, que si un grupo de estos ataca a población civil, el Estado tiene que reaccionar porque es una acción defensiva. Pero es bilateral entre el Estado y la organización. Es decir, estas organizaciones pueden seguir disputándose el territorio a muerte como ocurre entre el ELN y el Clan del Golfo en el sur del Chocó o el llamado el Bajo y Medio San Juan. Claro que va a haber un efecto contagio y que es posible que tengamos unas reducciones drásticas, pero de forma inicial aquí no hay cese al fuego entre organizaciones criminales y entre estas que firmaron y otras que no están ni siquiera en esto. Entonces va a depender mucho de la zona donde se vean los resultados positivos en temas humanitarios. Los escenarios que se pueden presentar de aquí en adelante, hay diferentes actores armados, no solamente los grupos que están en este cese bilateral al fuego, sino también hay participación de otros carteles, de otras organizaciones criminales, incluso hay algunos que están pidiendo pista, por lo menos para poder dialogar con el gobierno nacional y están ya con mesas en las regiones para buscar esos acercamientos de una paz total. En estas zonas donde esos actores no hacen parte de este cese bilateral, ¿qué puede pasar? ¿Hay algún riesgo de que ellos ocupen estos espacios que están dejando los otros actores que están comprometidos con este cese bilateral y qué podría pasar también con la población civil? Mire, a ver, bueno, entonces, de estas 52 organizaciones criminales que tienen presencia en Colombia, aplican para la negociación de sometimiento unas 22 o 23, cumplen los criterios que de un mando unificado, de tener identificación, control sobre rentas ilegales, etc. De esas 22, 23, 11, 12 han dicho que quieren ir al proceso de paz total. Y aquí hay un acuerdo con algunas de ellas. Es decir, es esperable que la oficina o antigua oficina de Envigado también entre en esto. El bloque Virgilio Peralta o Caparrapo seguramente rápidamente va a entrar a esto. Los chotas y los espartanos en Buenaventura van a entrar a esto. Al final vamos a tener 12, 13, 14 de estas organizaciones. Entonces, el problema
hay dos problemas. La verificación en territorios donde operan muchas de estas organizaciones, como el Pacífico Nariñense, y ahí no es que otras organizaciones vayan a entrar a copar el territorio, porque la verificación aplica nomás a los grupos que entre. Obviamente la verificación in situ es muy delicada en Tumaco, Nariño, donde operan muchos grupos, pero para eso están los protocolos. Habrá que conocer los protocolos y ahí sabremos la dificultad que tiene y cómo va a ser esta verificación. El problema radica principalmente en que las organizaciones que no entren, una vez, porque estos grupos no todos van, digamos, es posible, es esperable esperar algunas disidencias de esos grupos. Entonces, estos grupos podrían, los otros grupos que no entren, copar esas disidencias y comenzar un crecimiento de cooptación de territorio. Por eso va a depender mucho de la estrategia militar. Y lo que yo he dicho es, nosotros ya diseñamos la zanahoria de este proceso, que es la paz total. Nos falta que el ministro nos muestre el garrote, que en teoría en la segunda quincena de este mes vamos a ver la política de seguridad para evitar ese tipo de copamiento territorial. Pero mientras se da el cese, el riesgo no es tan alto a que haya copamiento de otros actores. Es más a medida que comiencen a avanzar los procesos de sometimiento a la justicia. Es pintar una ilusión a la cual le hace falta un ingrediente clave para poder llegar a acometer esa paz total. Mire, Juan Pablo, ¿qué se aspira? ¿O qué no? ¿Qué se aspira? No. ¿Qué creo yo que puede pasar? Lo que va a pasar acá es que nosotros vamos al final a negociar con unas 7 u 8 organizaciones criminales y con el ELN. Creo que vamos a sacar unas 17.000 personas de las armas. Y creo que vamos a reducir ese número de 300 municipios muy afectados por violencia a 100. Yo creo que ese es lo que yo creo que nosotros vamos a lograr en estos 4 años. Pero decir que vamos a acabar esto, que esto es cero, eso es falso. Eso yo no me atrevo a decirlo porque yo sé que eso es falso. Entonces, pero si logramos esto, bajar de 300 a 100, sacar 16.000 personas más, es un paso gigantesco. O sea, y en todo caso es muy grande. 2, el principal reto lo tenemos en que el Estado pueda copar el territorio, más allá de la presencia solamente de fuerzas militares, y en evitar que otras organizaciones criminales rápidamente crezcan en esa famosa espiral que se llama de cooptación criminal y que podamos detener eso. ¿Eso de qué depende? De la estrategia de seguridad. Lo tercero, la política de sustitución de economías ilegales, que ya el gobierno nacional lo presentó a finales de diciembre, es una política que nos va a permitir sacar familias de los negocios ilegales. Hoy 500.000 personas más o menos dependen de esta economía del narcotráfico y yo creo que nosotros podemos sacar con ese modelo de sustitución paralela unas 200.000 familias, lo cual es muchísimo, pero van a quedar 300.000 familias en eso. Pero mientras tengamos precios tan altos del dólar y un consumo cada vez más grande en Europa, en Australia, un poco menos en Estados Unidos, nosotros estamos condenados a un círculo vicioso de una estúpida guerra contra el narcotráfico. También las voces que dicen que aquí es que vamos a legalizar, eso es falso, nadie va a legalizar nada hasta que Estados Unidos y Europa no legalicen. Entonces estamos condenados en este círculo. Aquí lo que se busca entonces con la paz total es que los niveles de incidencia de ese crimen los bajemos un 50-60% en los próximos 4 años. Pero hablar de cero crimen organizado, etcétera, no es real con estas dimensiones de las economías ilegales. Ante esta realidad de la constante y permanente amenaza de las organizaciones ilegales en nuestro territorio. Senador Ariel Ávila, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. A ustedes un abrazo y mil gracias. Gracias.